Bienvenida a Fuera de Micrófono, Esther Esteban. Bueno, qué gustazo, Javier, verte aquí. No las viejas glorias, las nuevas glorias, porque estamos en activo los dos, encantados de estar aquí. Oye, ¿qué te iba a decir? Te sentirás un poco, no rara, pero sí en un papel que no te corresponde quizá, porque tú siempre has hecho tantas entrevistas que te la hagan a ti, no sé cómo lo llevas. Pues me gusta más entrevistar que me entreviste, ¿qué quieres que te diga? Porque además, en fin, no solamente he hecho entrevistas, es que yo cuando me preguntan qué género te gusta, yo siempre he dicho que la entrevista es el género más completo, porque te obliga a buscarte fuentes, trabajártelo, a trabajártelo. Yo siempre de cada entrevista me he sacado un teléfono móvil del personaje y he quedado a comer con él, con lo cual te abre una perspectiva y luego no hay pregunta impertinente sino respuesta no adecuada. Entonces yo creo que a mí el periodismo que me ha dado verdadera satisfacción, muchos disgustos, ha sido la entrevista política, que es lo que he hecho siempre, en todos los medios que he estado. Tú lo sabes bien, porque claro, en yo me Tribuna acuerdo ya estábamos. En la revista Tribuna, que entonces la dirigía Julián Lago, y hacía la entrevista política toda la semana, ¿no? Sí, sí. Yo sustituí la entrevista cuando nace Tribuna, la hacía Carlos Carnicero. Carlos Carnicero en un momento dado se va. Sí. Y a mí Julián Lago me llama, me hace redactora jefe. Que yo no me pude ir al mundo, siempre cuento eso, yo estando nada más ficharme Julián Lago, que por cierto luego tuvo una trayectoria muy final duro, pero fue un periodista como lo copó un pino. O sea, a mí el día que me contrató para Tribuna, además de decirme, te voy a hacer redactora jefe, que era muy joven, me hizo la siguiente propuesta: me vas a hacer un reportaje, era un lunes, para el viernes, porque era un semanario, con las 100 mentiras de Felipe González. Eso fue un desplegable que se abría la revista, que te acordarás, la portada, y salía era Felipe González, tipo especial. Pinocho, una nariz de Pinocho. Bueno, yo quería irme, claro, le dije, mira, y claro, era un trabajo de hemeroteca que a mí no me gustaba, pero lo hicimos, ¿eh? O tan de entrada sí, o tan no, el aborto, el libro, en fin, todo. Así me estrené yo con Julián Lago, del que guardo un gratísimo recuerdo, porque efectivamente era un periodista sin límites, y tú lo sabes bien porque trabajaste con él, y nos hizo más valientes, ¿no? Y no tener miedo. Tenía mucha intuición de lo que podía vender también. Olía lo que podía ser el titular, ¿no? Sí, yo tengo una anécdota. Lo único que no le perdonaré nunca a Julián Lago, pobre, que ya murió, es que yo conseguí el acta de entrada en la masonería de Mario Conde, con los padrinos. Fue una exclusiva muy importante. Uy, esto era un documento impresionante, ¿no? Y lo conseguí por una fuente que me lo pasó. Y le emocionó mucho. Iba a ser la portada y 5 páginas interiores. No, yo ya lo escribí, encantada, y no se publicaba. Se publicó un poco tiempo después y se publicó en 2 páginas. Y luego poco después nos enteramos que es que Mario Conde se había hecho con la revista. Entonces, sí, tengo algunas anécdotas importantes. ¿Cuántas entrevistas habrás hecho? Nunca las has contado, ¿no? No, pero date cuenta. No llevo la cuenta. No llevo la cuenta, pero, y mira que me lo han propuesto, ¿eh? Yo creo que el libro que más me han propuesto es que haga sobre mis entrevistas. Y nunca he querido, porque soy muy perezosa para guardar las cosas, luego no me acuerdo de... fin, pero yo, pues sí, calcula, empecé de entrevistadora en el Ya. Yo soy entrevistadora, que te gustará esta anécdota, porque entrevisté al rey. Sí, creo que alguna vez lo has contado. Sí, lo he contado cuéntalo porque me encanta esa anécdota. Eras novata y llegaste a Marbella, ¿no? Yo estaba en el Ya de Toledo y me vengo aquí, nunca recuerdo si fue Onega o Pi, porque tengo ahí una laguna de los 2 directores que son... Bueno, el hecho es que yo vine para hacer Nacional Política. Y llegué y me propusieron, dice, oye, ¿te vas a ir a Mallorca? Que solo iban los del corazón, solo iban las revistas. Dice, no, pero tú a cualquiera que pase, ese era mi encargo. Le haces una entrevista política, sea Miguel Ríos, sea el gobernador del Banco de España o sea el rey. Bueno, pues sale, yo allí y cualquiera, en aquella época que fue, Ángel Expósito sabe mucho porque Ángel Expósito me padeció en aquella época que fuimos juntos, él casi de becario. Total, yo llegué a Palma, ya me ubico y tal, y pregunto a la gente, oye, aquí, a los del corazón, que eran los que había, oye, aquí ¿cómo se hace esto? Nada, te tienes que ir al Náutico, que ahí va el rey, y ahí es donde se cuece todo. Pues yo me fui al Náutico, muy madrugadora, porque venía de la cultura esta de los castellanos de madrugar,
Llegué y apareció el rey solo. Tengo una foto maravillosa, saqué el cassette y me puse a entrevistarle. Los escoltas, claro, no daban crédito, fueron a por mí como locos y el rey se apiadó. Me vio tan joven, tan inexperta. Le hice una entrevista penosa, le gustaba navegar, qué bien, qué bonito es navegar, penosa, pero años después, o sea, me gané el afecto del rey, porque efectivamente fue muy cariñoso conmigo, muy comprensivo y me vio jovencísima. Años después, Expósito, cuando inauguraron el AVE, fue en Valencia, no me acuerdo que un acto, iba el rey, y entonces se acercó Ángel Expósito y le dijo, señor, vamos a repetir una foto histórica. Y me hizo la misma foto años después, bueno, ¿no? Sacándole el cassette. Pero bueno, así empecé. Por eso sí, a raíz de esa entrevista, claro que fue portada, cuando llamé a Onega y le digo, oye, que ya he hecho la primera entrevista. ¿Sí? Digo, sí. ¿A quién? ¿Al rey? ¿Que has entrevistado al rey? Yo no le di, Javier, ninguna importancia. Ninguna. Creí que era mi obligación porque me habían mandado para eso. En fin, seguramente ahora no lo haría así, pero bueno, lo hice. Y eso me valió que todo el mundo me contrataba para hacer entrevistas. Has citado el Ya de Toledo, ¿no? El Ya de Toledo, en aquella época, de los años 80, era un periódico de referencia, era una escuela, ¿no? Porque allí salió también Miguel Ángel Mellado. Sí. Nosotros fundamos, ¿no? Terminamos la carrera, y nada más terminar la carrera, y en el 80 él ya decidió abrir una delegación. En Toledo no había esa cultura, no había, solo existía el Alcázar y muy poca prensa, y bueno, y montaron un grupo fundacional, y en ese grupo estaba Miguel Ángel Mellado y estaba yo. Y así de todos los sucesos, entonces, de todo lo que claro, había, ¿no? Ahí nos contrataron a Miguel Ángel Mellado, que era redactor, pero era el único que tenía algo de experiencia, a mí y a mi marido, que fue el primer fotógrafo del Ya. Ahora se han cumplido 40 años. Yo tengo un recuerdo muy agradable y también amargo, ¿no?, de lo que es nuestra profesión, la cara y la cruz. Muy agradable porque todo lo que aprendí lo aprendí allí, porque desde ir al juzgado a ver quién se había muerto, a buscar las exclusivas en la calle, sin teletipos, sin nada de nada, mandando, en fin. Y el redactor jefe que teníamos, yo era la única mujer en aquella redacción, lo he contado estos días, y bueno, pues yo era la edad, me casé, estando allí me casé, y al año nací, novio, ¿no? Sí, Miguel Ángel Mellado hizo la crónica de mi boda, y al año nació mi hijo. Yo tenía contratos en becario como todos, o sea, no era la excepción, entonces se contrataba 6 meses, 3, como ha pasado luego muchas veces, y el redactor jefe me llamó, llamaba Enrique Monsalve, me llamó al despacho y me dijo, oye, Esther, ¿te cumple el contrato el día que salía de cuentas? Digo, pues sí. Dice, bueno, tú no te preocupes, que yo voy a buscar un sustituto, tú le pagas, y yo tuve que pagar a la persona que me sustituyó en mi baja maternal. Esto que parece esto es real. Claro, que yo le saqué ventaja, porque yo era muy brava en ese momento. Ya tuve a mi hijo, pagué a la persona que me sustituyó, yo me incorporé al mes. Y a los 3 meses me fui a Madrid, entonces había unos sindicatos muy potentes. ¿Te viniste a Madrid? No, me vine a Madrid para denunciar. buscarte la defensa. Entonces los sindicatos, tú lo recordarás, los importantes eran los que estaban en imprenta, que eran los más activos, y denuncié que me habían obligado a pagar. Entonces, para que no hubiera un escándalo, me hicieron fija. Yo conseguí mi primer contrato en plantilla por una injusticia manifiesta. Dicho esto, en fin, hacíamos de todo. A mí me encantaba la política. Yo empecé desde allí a hacer información local, autonómica, y me vine a hacer política. Me hicieron jefa de Nacional enseguida, en el Ya. Y tengo que decir con mucho orgullo que fui la primera redactora jefe, mujer, más joven de España, con 28 años, en un medio nacional. Gracias al Ya. Has hablado de la entrevista, de esa primera entrevista con el rey. Luego hubo otra entrevista, yo creo que ya en los años 90, si no me equivoco, que también fue importante y que marca también un poco pues un cambio en tu vida, ¿no? Que es la entrevista que le haces a Pedro J. Ramírez, ¿no? Sí. Pedro J. le hace la entrevista y creo que, bueno, mejor que lo cuentes tú. Era una situación complicada y bueno, pues yo se la hago para Tribuna, precisamente, ¿no? Pero J estaba siendo hostigado y perseguido por tema del GAL, supongo, ¿no? Había pasado todo. El GAL, Filesa, Malesa, en fin. Ellos el mundo estaba investigando. Yo ya, Pedro J intentó ficharme cuando nace El Mundo, como en el equipo fundacional. Y a mí me acaban de hacer jefa en Tribuna, por eso no me fui con él. Y bueno, pues le fui a hacer una entrevista con motivo de la corrupción.
Y fue tan... Él dice que, bueno, yo recuerdo dura. Luego, en fin, yo lo recuerdo que para mí Pedro J. Era entrevistar a uno de los grandes, ¿no? Pero le debí de gustar tanto que no dejó de intentar que me fuera con él hasta que yo le dije, mira, el día que yo, mientras esté en tribuna, no me voy a ir. Y el día que me fichó Pedro J. para El Mundo, estaba muda. Yo tenía un problema de garganta y me acababan de operar. Cierran tribuna, se anuncia que... Yo me fui antes, pero Pedro lo relacionaba con eso. Y cogió a mi marido el teléfono y dijo, oye, ya no tiene excusa para no venirse a hacer las entrevistas para El Mundo. Y luego fue la mejor época, sin duda, de mis entrevistas. Aparte de las de tribuna, que tú y yo coincidimos, que las tengo mucho cariño. O sea, yo esa etapa de entrevistas fueron buenísimas. Pero luego ya la etapa del Mundo, hacia la entrevista de portada de los lunes, trabajé muchísimo y eran de primerísimo nivel, porque Pedro me dijo una cosa y la cumplió, ¿no? Me dijo, te voy a hacer la mejor entrevistadora de España. Y yo se lo cuento muchas veces, pues yo dije, bueno, vale, una cosa que te dice un jefe, ¿no? Pero eran duras, porque era trabajar todos los fines de semana, las tenía que actualizar continuamente, pues se te quedaban antiguas, etcétera, etcétera. Y ahí tuvimos algún... Pedro J. es duro, además, ¿no? Es un hombre que debe ser muy exigente por lo que, bueno, porque está muy encima también de todo lo que... Yo creo que Pedro J., salvándolo presente... ¿Cómo lo podrías definir? Yo creo, salvándolo presente, que es el mejor periodista que hay. No es porque trabajé ahora con él, es que lo he pensado siempre. Porque es un periodista valiente, sobre todo. Yo la valentía en el periodismo, que hay tanta complacencia, siempre la he valorado. Yo nunca quise ser plantilla del Mundo, porque no quise, porque me lo ofreció. Y yo quería trabajar desde fuera. Yo a Pedro le dije en todo momento, mira, yo te hago las entrevistas, pero no quiero nada. O sea, solamente la... Y entonces eso posibilitó una relación muy particular. Claro, a mí no me trataba como un subordinado porque no lo era, y ahora tampoco, hombre. Ahora que somos socios me gusta más este momento, ¿no? Pero yo creo que sin duda es el gran periodista. Hombre, ha habido muchos, en la radio, en fin, ha habido muchos. Tú lo sabes bien, que has estado en Onda Cero con los más grandes, ¿no? Pero de prensa escrita ha sido un valiente, le han echado de todos sitios, de Diario 16, del Mundo, en fin, y de una manera muy dura, y siempre ha levantado cabeza, y le han intentado matar no físicamente, pero sí socialmente muchas veces, y no han podido con él. Y ahora estamos ahí en El Español, que en 8 años le ha convertido en líder. Tú eres la presidenta ejecutiva del Español, sí, el digital de Castilla-La Mancha, ¿no? Yo hace 18 años... Es un acuerdo... Sí, yo hace 18 años con un grupo de colegas, porque yo siempre he tenido mucha querencia, he vivido entre Madrid y Toledo, pues creamos un compañero mío, César García, que fue director de la ABC en Toledo, pues me propuso, porque la idea fue suya, y yo soy muy justa para estas cosas, la idea fue suya. Oye, Esther, vamos a montar un periódico digital. Hace 18 años, yo decía, ¿dónde va este? Pero bueno, me pidió ayuda, digo, yo te ayudo. Le montamos 4 socios con dinero de nuestro bolsillo. Ese periódico, que nació hace 18 años, se ha convertido en líder absoluto en todos los parámetros allí en Castilla-La Mancha. Y hace 3 años Pedro J. hace una política de empresa de expansión en autonomías y me llama. Y él miró, pues bueno, los periódicos que eran líderes en cada autonomía, y en Castilla-La Mancha pues era yo. Y me llamó, me dijo, y entonces es un socio más, ha entrado en el accionariado, y yo soy el Español, el digital de Castilla-La Mancha, y Pedro J. es el Español y el digital de Castilla-La Mancha. Porque siempre has estado, o sea, Toledo sigue siendo tu lugar bueno, al que siempre vuelves, aunque vengas a Madrid. ¿Nunca te planteaste, no sé, por razones laborales, venirte a Madrid? Muchísimas veces. ¿Qué tiene Toledo para que...? No, tiene que tuve 2 hijos, ya. Y yo soy periodista, y no he parado, y he hecho política, es decir, que me tiraba fuera de mi casa, de mi familia y de mi entorno meses. Llegaba una campaña electoral, mes y medio fuera. Y yo allí tengo a mi familia. Y tenía a mi madre y a mi padre que cuidaban de mis hijos. La única razón, aparte de que a mí Toledo me encanta, me parece maravilloso, me parece una ciudad estupenda, esto fue por una pura razón de ayuda a sobrevivir. Y mis hijos iban al colegio allí, y el pediatra le conocía, y en fin, estas cosas que no querías cambiarles de en las ciudades pequeñas nos conocemos, y a mí me facilitó. Yo siempre digo que gracias a que he vivido en Toledo he podido llegar a algo en esta profesión, no sé si mucho o poco, pero he llegado, porque me ayudaron muchísimo. Y luego ya, pues chico, allí tengo mi casa, tengo casa en Madrid, 3 días, si estoy en la tele, pues me quedo aquí a dormir, esta noche he dormido aquí, en fin,
2 veces o 3 en semana cuando tengo televisión o radio, pues me quedo aquí, cuando tengo que madrugar, pero vamos. Oye, casi siempre han sido las entrevistas que has hecho a políticos, ¿no? A Sí, políticos, prácticamente. presidente de gobierno, has entrevistado a todos A prácticamente. todos. A todos. Y en algún caso, entrevistas que eras al mismo personaje bastantes entrevistas, con lo cual Muchas veces. se llega a crear ya una especie de, ¿no?, de relación. Pues mira, me pasó con Fraga, que el arranque fue horroroso. Con ¿Sí? Fraga tuve un arranque horroroso, porque Fraga, a la segunda vez que le repreguntabas, te decía que te fueras. Decías, hemos terminado, señora, la entrevista. A mí Miguel Ángel Mellado me había advertido de cómo era Fraga. Y la primera vez que le fui a entrevistar, pues yo no, bueno, pues vas. Y entonces no me contestaba lo que yo quería y a la segunda pregunta me dijo que se había terminado la entrevista. Estaba en el ya. El fotógrafo que venía conmigo era tenía mucha experiencia y se vengó. Yo siempre digo, Miguel Ángel se vengó. No, se vengó el fotógrafo. Como me levanté yo, claro, le tuve que decir, no pasa nada, retiro. O sea, yo quería amarrar la entrevista como fuera y no concebía que a la segunda pregunta Fraga me dijera que se había terminado porque le parecía una impertinencia. Hemos acabado, amiga, ¿no? Entonces, bueno, salió aquella entrevista estupenda y estábamos en su casa y tenía una cornamenta de un ciervo detrás. Y esto es verídico, ¿eh? Y el fotógrafo me hizo la foto a Fraga con la cornamenta detrás. Esa fue la foto, fue nuestra pequeña venganza a que me tratara tan mal. De ahí pasamos una relación muy buena como entrevistado, como periodista, ¿eh? Yo, entre los políticos, tengo pocos amigos. Y ya no le hacías repreguntas, ¿no? Ya Sí, ya, al final ya me dejaba. Ya te dejaba. Bueno, tengo un recuerdo de Fraga. Cuando mi hija pequeña tiene 30 años, le fui a entrevistar a Galicia, a punto de dar a luz. O sea, a punto. Se emperró y tenía que ir a Galicia y subí a Galicia. El vuelo, había niebla, tuvimos que volver a Madrid. Se emperró, que la entrevista era a las 9 de la mañana. Volví a irme. Y llegué 5 minutos tarde del aeropuerto y me regaló bueno, me vio con el barrigón, no se apiadó nada de mí. Pues, a ver si va a dar usted a luz aquí en el despacho. Digo, pues casi. Y me regaló un azucarero de Sargadelos, que cada vez que voy a echar una cucharada de azúcar me acuerdo de él. Y yo creo que a mí me admiraba la capacidad política del señor Fraga, muchísimo. Le respeté muchísimo, más allá de sus ideas, las compartas o no. Como me ha pasado con Anguita, como me ha pasado con Guerra, como me ha pasado con muchos personajes que hemos terminado. Ya, perdona, no te he interrumpido. ¿Cuál es la persona o el entrevistado más difícil? Más difícil porque, no sé, porque está más a la defensiva, porque no se abre. Es el que no haces. Y yo no he hecho a Felipe González porque tenía un profundísimo enfrentamiento con Pedro Cota. Claro. Entonces ese es el más difícil. Y no lo has intentado después tampoco, ¿no? Le he entrevistado más veces en otros medios, para televisión, para radio, pero una entrevista para un medio escrito, tú sabes bien, es una entrevista reposada. Yo hacía entrevistas de 1 hora y las transcribía textuales, con cassette, y las corregía sobre papel. Es una entrevista reposada, tranquila, para buscar titulares. Y esa entrevista a Felipe González nunca se la pude hacer. Sí a Alfonso Guerra, sí en fin, a todos los gobiernos. Y de la que más grato recuerdo tengo fue de otra que robé. Las entrevistas robadas se llaman robadas, es decir, no las robas. Fue Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, cuando en su caída, cuando ya deja de ser presidente del gobierno, no quiere saber nada de la prensa, no quiere dar entrevistas. Y yo digo que le voy a entrevistar. Yo dije, yo le voy a entrevistar. Y hice un plantón. Hice una guardia y le entrevisté en el ascensor. Y a raíz de eso ya le pude entrevistar. O sea, que es que yo esto de tirar la toalla y dice, no me coge el teléfono, no se pone, no me la va a dar. Nunca, el no ha entrado nunca en mis... Ni sigue entrando, ¿eh? Creo que un personaje que se te resiste es que no has insistido demasiado. Y una entrevista, yo tengo una sensación cuando la gente me dice, ay, qué entrevista, y yo... Nunca he salido contenta de una entrevista. He tenido una sensación de inseguridad. Es decir, le tenía que haber preguntado esto y no se lo he preguntado. Oye, que sea, no sé, alguno de los secretos como entrevistadora, ¿qué es mejor? ¿O qué te da mejor resultado? ¿Entrarle al personaje de una manera suave, dejar incluso las preguntas más comprometidas para el final o más... Yo este periodismo del acoso que se lleva ahora tanto, ni le comparto ni le he compartido, ni creo que sea mejor periodista uno que es tan agresivo. Yo soy de la opinión que todo se puede preguntar. Yo no he dejado nunca de preguntar nada que no quisiera preguntar. Otra cosa es que no me hayan respondido.
pero yo, una temporada se puso muy de moda el periodismo hiperagresivo de no dejar respirar al personaje. No, a mí es que eso es facilísimo. O sea, atacar a un personaje que está en debilidad, porque, bueno, ahora yo soy la que estoy en debilidad. Es tirado. Lo difícil es sostener durante una hora un personaje y sacarle buenos titulares y que te responda. Por lo tanto, yo creo que todo... Yo siempre rompo el fuego. El otro día me decía alguien, ¿no? Que tuvimos un foro, estaba Emiliano García Paje y se acaba de cortar el pelo. Y mucho. Y yo rompí el fuego en un foro que estaban todos los empresarios de este país y todo el mundo, y rompí el fuego diciendo, uy, se ha pelado usted al estilo moderno y se ha rapado aquí. Tal. En fin, romper el fuego y la cercanía siempre a mí me ha dado buenos resultados. Eso no significa que seas peor periodista porque no seas agresiva verbalmente. De los personajes que has entrevistado, ¿cuál es el que más te ha impresionado? ¿Cuál es el que... Pues mira, yo... O que te ha sorprendido, quizá porque tenías una imagen de él distinta a la... No, yo no tengo amigos entre los personajes, pocos, algunos sí, porque evidentemente a Zapatero le entrevisté un montón de veces. Cuando llegó a ser presidente del gobierno tenía el récord de cualquier entrevista porque cada mes le entrevistaba. Porque eso no lo decía yo, lo decía el director que fuera en ese momento. De Julio Anguita me hice amiga personal. Y la anécdota más bonita de Julio, al que yo le aprecié y le sigo echando de menos, porque fue un personaje más allá de que pudiéramos discutir, y discutíamos de muchas cosas. Y yo le estaba entrevistando un día y me sonó el teléfono. Y venga a vibrar, y no le cogí, evidentemente. Y ella me dice, mira, coge el teléfono, me estoy poniendo nervioso, cógele. Y se me iluminó la cara. Le dije, sí, tal. Me dice, bueno, ¿qué te ha pasado? ¿Te han ascendido? Digo, estoy embarazada. Yo quería tener una niña como fuera. Mis hijos se llevan 11 años. Y me dijo, pues voy a ser su padrino. Y el padrino de mi hija es Julio Anguita. El peor padrino del mundo, porque la vio 2 veces en su vida. Pero con Julio Anguita yo tuve una relación muy buena, muy buena. Cuando le dio los 2 infartos que le han dado, estaba yo allí. La vida que está llena de curiosidades. Había ido a entrevistarle, estaba esperando a que terminara el acto y le dio el primer infarto. Yo le recuerdo, le gustaban mucho una fruta que, no sé si aquí sabes qué es, se llaman acerolas. Son como unas manzanitas pequeñitas y yo tengo un árbol. Le encantaban. Le da el infarto y era la época de las acerolas y yo voy con mi cestita de acerolas a su casa y a llevarle acerolas. Y estaba pues, recién infartado en su casa recuperándose y me dice, cierra la puerta. Digo a su mujer, dice, no, le caso, como, en fin. Y cierra la puerta y se enciende un cigarro y échame el humo. Tenía un mono, era muy fumador, lo dejó. En fin, y luego sí, yo tengo, el día que detuvieron a Roldán, yo estaba en el despacho de Margarita Robles, por ejemplo, y me quedé 5 horas, porque que si le detenían, que si no le detenían, que si se escapaba, que si no se escapaba. Tengo muchísimas anécdotas, porque claro, por eso te digo que es que en mi vida está ligada a las entrevistas, es lo que más me gusta hacer, por eso. Oye, luego hemos hecho periodismo político a tope, análisis político, llevo en las tertulias toda la vida, pero en fin, esa faceta... Los políticos de ahora, bueno, las comparaciones a veces son odiosas, pero el propio Feijóo lo decía recientemente, ¿no? Que la clase política de ahora es la peor, ¿no? De los últimos, creo que hablaba de los 40 años. ¿Tú crees que es así? O sea, ¿tú ves que, no sé, que no tenemos políticos de gran nivel, como mira, cuando haces la comparación con la transición o la época? Yo de la etapa, desde la transición hasta ahora, admiraba a los políticos porque yo aprendía de ellos. O sea, siempre me tenía que preparar las entrevistas minuciosamente para sacar algo, ¿no? Para que, en fin, me acuerdo una que le hice a Aznar, que te contaré. De los políticos de ahora, yo nunca diré el tiempo pasado fue mejor. Yo el día que conocí a Pablo Iglesias y le entrevisté, me pareció un tipo interesantísimo. Y además se lo dije. Qué tipo más interesante. Entonces no era, en fin, ni mucho menos vicepresidente del gobierno, ni se esperaba, ¿no? Yo creo que cada generación da un tipo de políticos. A mí lo que no me gusta de los políticos es que no estén formados, que no hayan leído, que no sepan que... En fin, eso más allá del título, porque el título muchas veces... Oye, yo prefiero un político bien formado, que haya ido, en fin, que esté preparado, pero yo creo que saben poco de lo que nos ha costado conseguir una democracia consolidada, y eso me duele muchísimo. No lo saben, se han olvidado, y las cosas si se olvidan se repiten. Eso es lo que más... La etapa de ETA fue durísima, ahora que está durísima.
sea, en fin, supimos los periodistas lo que era estar perseguidos, lo que era, en fin. Y ahora hay una especie de amnesia, comprendo lo doloroso que es para mucha gente, pero las cosas que hoy comentaba yo esta mañana, que cuando las cosas estamos hablando de la guerra civil, de por qué seguimos RR con la matraca, ¿no? Las cunetas, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? Porque ese capítulo no se cerró bien. Y el de ETA no se ha cerrado bien. No. Porque no sé, si la sociedad no quiere verlo porque hay dolor, porque prefieres un ataque de amnesia y ya está, pues es mejor cerrar los capítulos bien. Y ese capítulo no se ha cerrado bien en nuestro país. El periodismo que se está haciendo ahora, y sobre todo el periodismo más opinativo, el periodismo de las tertulias, también se ha contagiado un poco de esa especie, de ese ambiente de... Mira, tú y yo vivimos... Yo no sé, las tertulias que tú cuando empezaste a ir, si las comparas con las de ahora, ahora parece, sobre todo en la televisión, ¿no? Que parece que tiene que haber... Yo empecé en las tertulias en Onda Cero. Sí. En radio, en la Onda Cero. Y mi primera tertulia iba aterrada, era un Día de Reyes, que claro, como era nueva, me llevaron el Día de Reyes, que no quería ir nadie, ¿no? Y hice una carta a los Reyes Magos. Se me ocurrió, digo, ¿qué voy a hacer yo aquí un Día de Reyes? ¿Qué le pediría a cada político? Me redacté una carta y la leí, ¿no? Y bueno, la idea, como éramos dos, pues triunfó. A mí lo que no me gusta, lo primero, creo que hemos sido muy cobardes los periodistas, dejando que nos sitúen ideológicamente. O sea, yo he hecho la prueba y me la salto. El hecho de que nos sitúen en un lado o en otro de la mesa ya es una cesión intolerable. Yo lo dije. Hubo un momento que hasta te llamaban antes y decía, oye, ¿tú del aborto qué vas a decir? Un día que me llamaron, estaba en Antena 3. Acuérdate, yo fui jefa de Nacional de Antena 3 y dirigí un programa con Isabel San Sebastián, el primer café. El primer café. Bueno, pues un día me llaman, ya había terminado esa etapa, me llaman, oye, vamos a hacer del aborto una jovencita muy indocumentada, por cierto, en ese momento. ¿Tú qué opinas? Digo, bueno, pues ya te lo diré, estando ahí. Total, que la señora se supuso que yo opinaba, estoy a favor del aborto. Y lo he estado siempre y además lo he dicho y no... Y entonces me situó en el lado contrario. Claro, fue un desastre de tertulia. Sí, porque claro, incómoda además, ¿no? No, yo no. Se sintió incómoda la persona que moderaba, que vio que es que me estaba preguntando, porque daba por hecho, la gente da por hecho que porque estemos en un lado o en otro de la mesa, o pensamos así, y no es cierto. Lo que pasa es que yo lo único que tengo que achacar a esta profesión es que hemos tolerado que los políticos pongan a colaboradores en todos los medios. Esto que dice, no, en todos los medios, en las tertulias, a todos. Se acepta como normal. A mí me parece una aberración que un partido político tenga una lista. Sí, una cuota y luego que los periodistas lo acepten como normal, que hay que hablar bien del presidente del gobierno porque su partido lo ha colocado. Es que eso no puede ser. Y en nuestra profesión tenemos que hacer, de verdad, un debate serio, de que somos el contrapoder político, económico. Sí, y si no te lo crees, no tienes nada que hacer. No. Porque al final, yo no sé, tú eres amiga o fuiste, yo creo, compañera incluso en la universidad de Ana Rosa Quintana, ¿no? Sí, Ana Rosa Quintana. Los políticos, has hablado de la pregunta, pero hay políticos que señalan y bueno, pues ya te ponen la etiqueta, o sea, no sé, tú que Ana Rosa se quede con la etiqueta de facha. No, esto de la fachosfera... ¿Tú cómo lo...? Esto de la fachosfera, que esa palabreja inmunda, ha hecho un daño tremendo, porque no es verdad. Vamos a ver, yo no te digo que no haya periodistas sectarios, que los hay, y que no son periodistas, que son activistas, que los hay. Pero la inmensa mayoría de los periodistas tenemos un desarrollado sentido crítico de quien está en el poder en cada momento. Desde luego, Ana Rosa creo que es una comunicadora de primer nivel. El trajecito a la medida que han querido hacerla no ha funcionado, porque si funciona es que te echan. Y a Ana Rosa no la pueden echar porque la audiencia es la que manda. Pero vamos, Ana Rosa es un caso, pero es que cualquiera que no sea. Y luego hay un complejo muy extendido que es que la superioridad moral de la izquierda y también de los periodistas que dicen representar a la izquierda, que para mí son poquísimos. Yo periodistas de izquierda en este país convencidos conozco a muy pocos. Y entonces hemos aceptado con toda normalidad que
que a nosotros se nos den lecciones de periodismo. Y lecciones de periodismo No. a los veteranos poquitas, porque tenemos mucho batalla y mucho aprendido y mucho sabido. Por lo tanto, yo siempre, mi hija es periodista, tiene 30 años, no lo pude impedir, mira que lo intenté, ¿eh? Y yo siempre la decía, y no hace política, o sea, he criado una hija que yo pensaba, digo, mira qué bien, no, hace sociedad, le gustan los temas de mujer, los temas, en fin, ya hasta muchos años, ¿no? Y yo siempre la decía a mi hija, solamente eres periodista, yo eso lo aprendí de Pedro J, nada más, pero nada menos que periodista, no lo olvides, nada más, pero nada menos. Que no te tomen por otra cosa, porque a ti no te paga un partido político. Claro, en Madrid, Toledo, bueno, Toledo seguramente se vive este tipo de peleas que parece que se centran más en Madrid, más bronca. Sí. En Toledo es como, me imagino que es como un oasis, entonces. Bueno, ¿no? Es diferente, ¿no? Es como un oasis porque... Pelea, ¿no? Pero también te voy a decir, o sea, es verdad, a nivel profesional, hablas de periodismo, no de política. Sí. Es verdad que cuando un partido lleva gobernando eternamente en una comunidad o en cualquier sitio, pues evidentemente crea alrededor una cohorte que no es buena. O sea, que no es buena, de verdad. Ya. Y si pierdes el sentido crítico, pero es verdad que el nivel de enfrentamiento que hay en Madrid a nivel político, periodístico y de todo no lo hay en otros sitios. Es más, Emiliano García Paje se entiende perfectamente. Dice, no, es de derecha, no. Es que es un señor que se puede entender con la derecha y con la izquierda, y ahí está su mérito, ¿no? Lo que pasa es que lo que no es independentista, y eso no se le perdona. ¿Tú crees que realmente cuando él dice lo que piensa sobre el Partido Socialista y sobre Sánchez, lo hace de una manera sincera o también lo hace porque sabe que hay un votante que también se le puede... ¿no? Si tú no piensas en los votos, no eres un político. Vamos a ver, todos los políticos quieren captar votos. Dicho esto, Emiliano ha dicho lo mismo históricamente, que no se nos olvide, porque parece que lo ha dicho ahora, ¿no? Y estar solo, ser el último mohicano dentro de tu partido, que lo es, ver que te están acorralando dentro de tu propia formación, que tienes al adversario en casa, no es fácil, ¿eh? No. Cuando tienes todo el poder, cuando tu partido está en la Moncloa, etcétera, etcétera. Lo hizo Bono con mucha maestría, porque fue el mismo caso, con mucha maestría. Bono se enfrentaba a Felipe González y luego, oye, pasó lo que pasó. Se vino a Madrid, fue ministro con Zapatero, etcétera, etcétera. Yo creo que a Emiliano se lo están haciendo pasar mal en su partido porque es un socialdemócrata convencido, de verdad, y lo digo, y oye, pasará... pero yo creo que es muy duro ser la única voz dentro de tu partido. Y se ha quedado solo. Pero vamos, solo con mayoría absoluta, claro. Que tienes todos los votos. Que lo hace con efectos electorales, pues también. Dime un solo político de cualquier formación que no lo haga. O sea, no es un populista, ¿eh? O sea, no es un populista como creo yo, ¿eh? ¿Tú crees que esta legislatura va a durar lo que está previsto? ¿O dependerá un poco de lo que ocurra en las elecciones catalanas del 12 de mayo? Vamos a ver, yo creo que, en fin, esto es como ahora ya no gobierna el que gana, eso ya no ocurre. Antes había un pacto, por lo menos a nivel nacional, que sacaba más votos, gobernaba, se busca, ahora ya no. Yo creo que le han hecho al PP, Vox le ha hecho un roto. Le ha hecho un roto, es un partido para mí antisistema, lo he dicho muchas veces, aunque está, oye, y saca sus votos, y yo no desprecio a los votantes, no se los puede aislar. No sé lo que va a durar Vox, si va a ser como Podemos, en fin, que Podemos iba a gobernar este país, antes de ayer, en todas las encuestas, y ahora no. Pero, pues Pedro Sánchez es un superviviente y le da igual. Y además no se le castiga electoralmente. O sea, el decir una cosa y al día siguiente la contraria no te influye a la hora de conseguir votos. Y es alucinante, ¿eh? Yo conocí al Pedro Sánchez del principio. Mucho, le entrevisté muchas veces. Y, en fin, esto de que la amnistía no era constitucional, es que no es que me lo haya dicho una vez, muchas, y ahora ya sí. En fin, hay líneas que se están traspasando en esta nueva política que yo espero de verdad que haya una reconsideración, sobre todo porque un país como el nuestro necesita grandes partidos constitucionalistas, y ahora mismo lo acabamos de ver en el País Vasco. En el País Vasco ahí están. O sea, entre todos los constitucionalistas han sacado 21 escaños, y cualquiera, o Bildu o PNV, 27. O sea, ese fenómeno
lo tendremos que estudiar, porque claro. Ahora mismo, claro, el futuro que nos espera es los pactos con este tipo de partidos, porque si no, claro, no habría... No, está claro que si no se... Vamos a ver, si salvo Pedro una mayoría Sánchez, absoluta que será... Si Pedro Sánchez no cede con, Puigdemont ese era un señor fugado hasta anteayer. Hasta anteayer era un señor fugado y claro, ahora una ley de amnistía. Al que había que detener, al que había que traer detenido. Pero es que ayer, recientemente, es que acaba de decir que tiene cogido al Estado por ahí y lo ha hecho así. A la parte, y ha hecho el símbolo. Yo, de verdad, te digo, esperamos, Pedro Sánchez está dispuesto a agotar la legislatura como sea y lo va a intentar. Otra cosa es el desgaste. El PSOE ha perdido en la mayoría de las comunidades autónomas, que ha ganado el PP, y en muchísimos ayuntamientos. Y siempre, históricamente, aunque ahora ya no se puede decir, quien perdía las locales y las autonómicas, luego en las generales, que hay que recordar que Feijóo las ganó, porque aquí parece que no las ganó, Feijóo las ganó. Como evidentemente también Illa ganó las catalanas, y a lo mejor en vez de tener un independentista de RC, hubiéramos tenido un constitucionalista. O Ciudadanos anteriormente ganó también las catalanas. Entonces, yo creo que espero que sea un sarampión, de verdad, espero que tendrá su tiempo. Yo dije en su día en una tertulia que Podemos no iba a sobrevivir y pusieron toda la maquinaria contra mí. Y me cayó, y el tiempo me ha terminado dando la razón, porque efectivamente detrás de cualquier fenómeno populista, sea de derechas o de izquierda, hay populismo, y el populismo es muy mal consejero de un país. Oye, ya Esther, para ir terminando, te voy a dar varios nombres y tú haces una pequeña valoración o una breve, consideración sobre ellos. Suárez. Pues yo creo que fue un gran presidente porque no era fácil hacer la transición del franquismo a la democracia. Y fue un valiente en ese sentido, con todo lo que le tocó sufrir y padecer. Yo le hice a Suárez una entrevista cuando ya no era nadie. Íbamos Lucía Méndez y yo en la última caravana. Ya no era nadie, ya no era presidente. No tenía... y yo, iban dos a sus mítines. Iban dos a sus mítines, 3 personas. En fin, y yo le veía impecable. Oye, salíamos sudorosos de los actos y tal. Y un día le dije en privado, digo, presidente, siempre le tratamos, Lucía y yo, de presidente, dirnos... ¿Cómo vas tan bien, tan impecable, con este calor que pasamos, la caravana, tal? Y dice, el secreto es que traigo 12 camisas iguales. Era un coqueto maravilloso, pero le debemos mucho. No creo que se le haya hecho justicia a la figura tan importante que fue Adolfo Suárez en nuestro país. Felipe González. Pues Felipe González fue la consolidación de la democracia. El problema de Felipe González es que empezó siendo la consolidación de todos los derechos, gracias a los derechos, y terminó con el GAL, Filesa, Malesa, en fin, la corrupción se hizo fuerte. Empezó con una cosita, que fíjate, entonces nos parecía, lo más, el caso Guerra, que no era nada, que el hermano se tomaba cafelitos, tú lo tuviste que, porque lo vimos, y fíjate, entonces yo creo que el problema de Felipe González fue la corrupción, acabó muy mal por la corrupción. José María Aznar. Pues José María Aznar tuvo un mérito, que es unir a la derecha. O sea, unir a todo el espectro de la derecha, que si esto ocurriera ahora tendría alguna posibilidad de gobernar Feijóo, pero porque ya sabíamos que la extrema derecha estaba en el seno del PP, lo sabíamos todos, pero bueno, era una convivencia pacífica, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que se equivocó con la guerra, que ese fue su tumba. Tuvo 2 momentos era un político de derechas, que no tenía complejos, pero se equivocó, no valoró el tema de la guerra, no lo valoró en absoluto, con la Iglesia en contra, etcétera, etcétera, y la voz de su hija. Efectivamente hay un antes y un después que ahí marcó su mandato. No era simpático, Aznar no era simpático, pero bueno, era un gobernante serio. Zapatero y esta deriva que de ahora que pues tiene... Mira, Zapatero, yo creo que con Zapatero empezó la laxitud. Es verdad que el buenismo, o sea, se empezó a instalar en la política española, todo el mundo es bueno. Y ese buenismo
y esa forma de entender la política, de tanta cesión, pues ha derivado en otra cosa. Yo a Zapatero, que creo que, acuérdate que se le llamó, María Antonia Iglesias le llamaba Bambi, ¿te acuerdas, Bambi, no? En la figura de un Bambi con los ojos azules. Bueno, pues el Bambi para ser Bambi, oye, hizo lo suyo, ¿eh? Por lo tanto, él siempre creerá que fueron injustos con él, pero a Zapatero le perdió la falta de criterio de lo que eran las cuestiones básicas del Estado. ¿Y Mariano Rajoy? Pues Mariano Rajoy hubiera sido un gran gestor. Vamos, lo que le pasó a Mariano Rajoy no pasaría ahora en absoluto. Una moción de censura. O sea, el PNV, que es tu amigo, imagínate que mañana, hoy le han apoyado, ¿no? Y mañana el PNV le planta a Pedro Sánchez una moción de censura. Yo creo que era un gran gestor, no era un político, un gran orador, pero era un hombre tranquilo. Era un hombre tranquilo, y a mí los políticos, de verdad, estamos viendo la parte buena de los políticos, porque lo estamos haciendo esta entrevista en positivo, ¿no? Y a Mariano Rajoy, pues evidentemente sembró la discordia, quiso que se pelearan, porque es curioso, o sea, que acabaron con el mandato de Mariano Rajoy las peleas que él provocó entre Dolores de Cospedal y Soraya, y eso acabó. Y bueno, y sobre todo la deslealtad del PNV, que él nunca no lo vio venir. Es que no lo vio venir, de verdad. No. Pero vamos, aquí hubo muchas cosas, es que, en fin, hubo muchas cosas que no serían tolerables. Yo ahora, cuando ha pasado todo esto de Ferraz, que yo lo critiqué muchísimo, rodea y tal, yo digo, ¿no os acordáis que aquí se rodeó el día de las elecciones después del mayor atentado que ha tenido este país, la sede del PP? Se llamó asesino al presidente del gobierno. Es que, de verdad. Pero bueno, la gente, ya te digo, tenemos una memoria selectiva, seguramente para solo ver el partido que a ti te interesa. Que eso lo hagan los propios, no me extraña, pero que eso lo hagamos periodistas, no hay derecho. Que eso lo hagamos periodistas, que seamos tan previsibles, no hay derecho. ¿Pedro Sánchez es así como lo ve una gran mayoría? Pues no, yo a Pedro Sánchez le conocí antes porque te voy a contar. ¿Como un traidor, como una persona que no tiene...? Vamos a ver, eso es como todo. Escrúpulos. O sea, es verdad que a medida que ha ido asentándose en el gobierno, le ha tocado pues el modelo Frankenstein. Rubalcaba lo definió perfectamente. Ese modelo ha sido una perdición. No. Yo creo que desde el mismo momento, porque mira, en las autonomías y en los ayuntamientos estábamos acostumbrados a pactos antinatura, pero antinatura de Izquierda Unida y Alianza Popular, no te estoy diciendo. Pero en el mismo momento que se acepta a nivel nacional esto, hay un antes y un después. Y efectivamente yo creo que el gravísimo error de Pedro Sánchez es creer que sus socios actuales de gobierno le van a amparar cuando no le necesiten. Entonces, esa sensación de que son insaciables, que cada vez que abren la boca lo tienen, que Puigdemont desde Francia le está diciendo al presidente del gobierno... O sea, yo de verdad, cuando se insulta a un presidente del gobierno, y esto lo hago extensible a Pedro Sánchez, me siento muy dolida. Yo no sé cómo la gente puede decir traidor. Es el presidente del gobierno de mi país. Se puede equivocar, puede tener errores. Pero esto que se está diciendo del presidente del gobierno, de verdad vamos a analizarlo. Errores muchos. Soy la primera que lo critico. Y sobre todo a las amistades peligrosas. Las amistades peligrosas no eran las de Felipe González, son estas. Porque ellos lo que quieren es cargarse el modelo de Estado. Entonces, la monarquía parlamentaria, el modelo de Estado, es que se ha juntado con unas amistades muy complicadas y para sobrevivir lo necesitan. Es un puzzle muy complicado, pero esto, ¿sabes cómo se soluciona? Votando, votando y votando. Y mientras los ciudadanos voten lo que hay, pues es lo que tenemos. Muy bien, Esther, se nos acaba el tiempo, que ha sido un placer escucharte. Una pena, porque cuando venía me estaba acordando de momentos. Tenerte conmigo aquí. De momentos, mira, el entierro de la pasionaria. Es que he vivido todo el 23F. O sea, estaba haciendo un repaso de memoria de los personajes a través... Bueno, hemos tenido la suerte tú y yo de ser periodistas, de contarlo, de que nos encante la profesión, que es la mejor del mundo, O sea, yo todavía tengo muchas ganas. Hay mucha gente que dice, ¿no te jubilas? Digo, no. ¿Por qué? Digo, pues me encanta. Nunca, ¿no? Esto no se jubila, cuando llegue el momento me jubilaré. Y ahí sigo en la radio, en la tele, en el periódico, en todos sitios. Muy bien, pues un placer, Muchísimas gracias, Javier. Un gustazo estar contigo, como siempre. Los viejos rockeros.